Vamos a pasar a la lectura de la palabra y a los comentarios oportunos. Dice la palabra de Dios, y vamos a leer en el Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De aquí vamos a hablar tres cositas simplemente para pasar al meollo del mensaje. Uno, habla de la dureza del corazón, que es la resistencia del hombre a dejarse impactar, dejarse guiar, dejarse alumbrar por el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que esto produjo un disgusto en el corazón de Dios. Luego dice la palabra de Dios que por esta razón andan vagando en el desierto, andan vagando. Y la tercera es que no entrarán en mi reposo. La palabra reposo no solamente es un lugar de descanso, sino la palabra reposo, lo que recoge la palabra de Dios, nos enseña que es un estado de madurez, un estado de equilibrio, un estado de bendición, un estado en el que nosotros somos instrumentos de Dios, pero somos inspirados y gobernados y dirigidos por Dios, y donde la fuerza del hombre, la capacidad y el talento quedan totalmente sustituidos por la gracia y el poder de Dios. Es un estado de madurez, un estado de equilibrio, un estado de bendición al cual Dios quiere que lleguemos. Eso es el reposo. El reposo, como dice Isaías, dice, es un lugar donde no hablamos nuestras palabras, no hacemos nuestras obras, sino que tenemos sobre nosotros la herencia de Jacob, nuestro padre. Entonces, lo más importante es llegar a ese estado de reposo. Pero como la población de Israel era tan dura y no quería escuchar la voz de Dios y resistía a Dios, dice que andaban vagando en el desierto. Una de las consecuencias de la dureza del corazón es que hay mucha gente que está vagando. Vagando significa ir de aquí para allá, sin un destino concreto, sin un objetivo claro, sin un destino en el que uno puede ser eficaz en la obra de Dios y para su propia vida. Andar vagando significa que es arrastrado por los vientos de este mundo, que es golpeado por las corrientes, por los ímpetus, por las presiones del sistema, y uno no acaba de encontrar el camino donde poder hacer una senda que le lleva a un destino concreto y eficaz. Y aquí, como en todos los sitios, hay mucha gente que está vagando. No estoy diciendo que no creéis en Dios o que no vayáis a ir al cielo, estoy diciendo que estáis sin una situación clara y concreta en la obra de Dios y estáis llevados de aquí para allá por las diferentes situaciones, emociones, sentimientos, pasiones, modas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una especie como de maldición por la dureza del corazón, pero cuando uno se somete a Dios y dice: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto, entonces el Señor ve tu actitud de falta de resistencia y de rendimiento a Dios, y entonces dejas de vagar y acabas encontrando el lugar. Ahora, Dios no quiere que estemos todo el tiempo de un lado para otro. Dios quiere que lleguemos a ese estado de madurez, de equilibrio. Ahora yo quería compartir brevemente, si Dios me lo permite, me ayudáis también, a través del capítulo 1 de Génesis vamos a ver cómo el Señor nos habla de cómo partir de una situación de caos y llegar a un estado de reposo. En la creación del capítulo 1 de Génesis nos habla en cómo el Señor parte de una situación de caos, de desorden, y es el primer día que el Señor empieza a trabajar y acaba en el séptimo día diciendo que vio Dios que todo era bueno, y entonces reposó. Llegó a un estado de equilibrio, un estado de paz. Y quisiera brevemente compartir con vosotros los diferentes pasos por los cuales Dios nos quiere llevar para llegar al reposo, para llegar al estado de madurez, al estado de equilibrio y al estado en el que ya no somos un estorbo a Dios, sino que somos instrumentos, colaboradores con Dios para hacer la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora, en estos diferentes pasos sería bueno que cada uno nos identificáramos y supiéramos en qué lugar estamos. Es muy importante saber en cuál de los días de nuestro proceso de madurez estamos.
No es tan importante si estás muy maduro o no es maduro, lo importante es que sepas en qué punto estás y de dónde vienes y hacia dónde vas. Entonces, quizás algunas personas se sienten identificadas y espero que tú digas, bueno, pues yo estoy en este proceso y sé que Dios me está llevando hacia ese camino de madurez para llegar a un estado de bendición en mi vida, de equilibrio, de reposo, donde bueno, pues la fuerza, la capacidad humana ya no es tan importante, no es tan importante tus obras, no es tan importante tus ideas, no es tan importante nada, sino que es Dios en ti, pues el que está haciendo la obra y haciéndote un ser totalmente íntegro y completo. Y entonces la palabra de Dios nos dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a interpretar esto un poco diciendo que la tierra somos nosotros y cómo Dios va trabajando en nosotros para que lleguemos a ese estado, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bien, ese es el primer día en el que el Señor nos recibe a nosotros, o nos alumbra con su palabra, nos pone la luz, y entonces somos, digamos, despertados de nuestro sueño de pecado, somos despertados y llevados a la luz de Cristo, y somos conscientes de nuestra realidad y tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando la palabra de Dios dice que ¿cuál es la condenación? No dice que la condenación es que hemos cometido muchos pecados, no, dice que la condenación es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es la resistencia a la luz de Cristo. Entonces, aquí nos habla del nuevo nacimiento, del despertar espiritual. Hay algunos que creen que eso es el fin de todas las cosas y no es nada más que el principio. El principio del caminar con Cristo es que de repente uno despierta a la vida, despierta a la realidad espiritual y dice: soy un pecador, necesito la redención de Cristo, necesito la salvación, veo la condición en la que estoy. Yo cuando me convertí con 16 años y yo recibí la revelación de Dios de que yo estaba perdido, era un pecador y necesitaba su salvación. Fue una luz que me alumbró. Hay personas que no se sienten cómodas con la luz. La luz incomoda cuando uno quiere vivir en tinieblas o tiene cosas que ocultar. La luz es incómoda cuando viene a mostrar las carencias o debilidades o aspectos de tu vida que no te gustan, o no quieres cambiar, o no quieres exponer. Entonces hay algunos que cuando ven la luz bajan las persianas, o corren las cortinas, o se esconden. Pero cuando venga la luz a tu vida, sé que es momentos incómodos en que uno se siente deslumbrado y se siente evidenciado. Yo recuerdo un testimonio de un hombre que conocí en Holanda. Era un homeless, o sea, un homeless es un hombre de la calle, vivía en la basura. Era alguien que vivía en la calle y tenía unas rastas, un pelo muy largo y muy sucio, no se lavaba, no se duchaba. Y dice que cuando el Señor le tocó por primera vez y tocó su vida, la primera experiencia espiritual que tuvo fue que se dio cuenta que olía mal. Nunca se había dado cuenta que él olía mal. Los demás sí creían que se daban cuenta que olía mal, pero él no se daba cuenta. Eso fue un despertar. Se dio cuenta de su suciedad, se dio cuenta de su inmundicia. Esa es la luz, pero no es el final de todas las cosas. Pero en el primer día también encontramos otra idea. Dice que separa la luz de las tinieblas. Nos habla de la conversión. Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La conversión no es solamente un estado emocional en el que uno reconoce que es pecador y además reconoce el amor y la bondad de Cristo, sino que la conversión consiste en un proceso de alguna forma de ir separando una cosa con la otra. Hay cosas que separan en nuestra vida. No puede estar mezclado. Y hay algunos cristianos que se convierten a Cristo, reciben la luz de Dios, pero no empiezan ese proceso de discernimiento, de separación. Siguen mezclados con el mundo, siguen mezclados con tradiciones, siguen mezclados con vicios, siguen mezclados con ideas personales y no se dan cuenta de que no pueden vivir la vida cristiana todo mezclado. La pureza no es otra cosa que el separar las cosas, lo malo de lo bueno,
y quedarse solamente con lo bueno. Es un proceso, sí. Un proceso a veces largo, un mes más corto, o un proceso que dura toda la vida, pero es un proceso en el que todos tenemos que estar. Dios no quiere un pueblo mezclado con el mundo. Lo primero que hizo Nehemías cuando fue llamado a reconstruir Jerusalén no fue ni el templo, ni fue las estructuras sociales, ni el departamento de policía, ni el alcantarillado, ni el servicio de aguas o de luz, o de la administración pública. Lo primero que hizo Nehemías fue construir un muro que decía: tú estás ahí y yo estoy aquí. Y si tú quieres entrar aquí, tienes que ser como yo, y si yo quiero salir para allá, ya no puedo ser como los que están aquí dentro. Tiene que haber un proceso de separación. Todos hemos oído hablar de Samaria. Samaria era un pueblo muy... el Evangelio dicen que no se llevaban los judíos entre sí con los samaritanos. ¿Por qué los judíos estaban enemistados con los samaritanos? La sencilla razón es que hubo un rey que se llamaba Oseas, no el profeta, sino un rey, se llamaba Oseas, rey de Israel, y él cometió tal cantidad de pecados y ofensas a Dios que fueron invadidos por los asirios, y los asirios llevaron presos a los israelitas que estaban en Samaria y los repoblaron con gente pagana, con sus ideas, con sus dioses, con sus lugares altos. Entonces, durante toda la historia, Samaria fue un lugar de mezcla. Y a Dios no le gustan esas cosas. Por eso, entonces, cuando Dios viene a nuestras vidas y nos salva, lo primero que quiere hacer, primero que recibamos la luz, seamos alumbrados, despertados del sueño, atraídos por su amor, pero también despertándonos de nuestra realidad espiritual, de nuestra condición, y luego entra un proceso de separación. Hay algunos que dicen: jolín, pues yo he llegado a un nivel muy alto porque he dejado algunos aspectos de mi vida, algunas drogas, algunos pecados. Y dicen: no estás nada más que en el primer día. Está saliendo el huevo, acabas de despertar. No es un grado de madurez muy elevado, es simplemente el principio de la vida cristiana: separar del mundo, separar la carne, separar las cosas y como dice la palabra de Dios, entresacar lo precioso de lo vil para ser como la boca de Dios. Ese fue el primer día. Dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Las aguas nos hablan de la enseñanza, nos hablan del discipulado, nos hablan de la palabra de Dios. Hay muchos lugares donde encontramos que la palabra de Dios se revela como el agua. En el capítulo 32 de Deuteronomios dice algo así como: dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, y se la hará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. En otro texto, en Habacuc, dice la palabra de Dios que el conocimiento de Jehová será como las aguas que cubren la mar. Por lo tanto, de aquí dice la palabra de Dios que hay un proceso en que el Señor separa las aguas de las aguas. Es cuando empezamos en un proceso de discipulado, en que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, pero la palabra de Dios, si nosotros no sabemos discernirla, no sabemos separarla, cometemos el gran error en el que están muchos cristianos, que en vez de tener una revelación, discernimiento del conocimiento de la palabra de Dios en los tiempos y en la forma y en la manera, lo que tiene es un totum revolutum en su mente, un cacao mental, un cacao religioso, que van de aquí para allá sin saber cuál es su sitio, van de iglesia en iglesia buscando una doctrina, van de lugar en lugar buscando alguno que les diga alguna revelación que les haga sentir mucho más cómodos, pero no acaban de encontrar su sitio porque las verdades de Dios que Dios nos las da no para que nos sintamos bien, no para que nos sintamos cómodos, no para que nuestro intelecto religioso se sienta más o menos excitado, sino Dios nos da su palabra, nos inunda con su palabra para que nosotros clasifiquemos la palabra de Dios como nos ha dado su Espíritu, para que sea un instrumento, una herramienta, para que nosotros podamos edificar nuestra vida. Ahora, cuando yo predico, lo que yo procuro hacer no es dar soluciones a la gente, porque es imposible que la palabra de Dios, o mejor dicho, no la palabra de Dios, sino las predicaciones que damos resuelvan los problemas de la gente.
Lo que nosotros hacemos cuando predicamos es dar recursos, repartimos herramientas. Yo me siento muy a gusto cuando yo predico en donde estoy, en el lugar donde Dios me ha puesto. Y yo cuando predico la palabra de Dios y al día siguiente veo que la gente hace comentarios sobre lo que prediqué, me gusta porque veo que la palabra de Dios ha hecho un efecto y la gente al día siguiente sigue trabajando con esas ideas, sigue reflexionando, sigue cogiendo esas herramientas y tratando de edificar su vida, adaptárselas a su corazón y dar un paso más en el crecimiento de Dios. Por eso las aguas hoy están cayendo sobre nuestras vidas, no para que hoy salgamos de aquí con todos los problemas resueltos, sino que para que cuando salgamos de aquí cada uno tenga más herramientas, más recursos para poder edificar, para poder construir, para seguir levantando el templo de Dios en tu corazón y en tu alma. Por lo tanto, las aguas son la revelación de Dios, de su palabra y el discipulado en el cual Dios nos quiere meter. Y uno dice, bueno, ya soy discípulo, ha llegado. No, estás el segundo día. No te preocupes que hay mucho que hacer. Hay algunos que piensan, bueno, pues yo me convertí, ya me separé algunas cosas del mundo, tengo algún tipo de luz, soy pecador y además no, tranquilo, estamos empezando, si es que no es otra cosa. Ahora, lo que me gustaría es que tú te dieras cuenta en qué día estás y que sepas cuál es el siguiente día al que tienes que pasar y sigas en un proceso, como te diría yo, pues somos peregrinos, no somos turistas. Hay una diferencia muy grande entre un turista y un peregrino. El peregrino es alguien que va de camino, a veces no sabe dónde va a dormir, no sabe qué va a comer. Un turista sí, un turista es alguien que le han marcado un plano y le dicen, hoy toca esto, mañana toca lo otro, y vamos a ver esto y vamos a ver lo otro. Nosotros no somos turistas, somos peregrinos que vamos en una continua búsqueda, y cuando el Señor ve que nos hemos acomodado, nos mueve la silla para que nos diga, espabilate porque todavía hay mucho más que caminar, mucho más que hacer. Y dice, no, pero ya llegué, ya soy pastor. Dice, tú no has llegado a ningún sitio, estás empezando. Y no, es que yo lo que quería era casarme. Sí, ya te has casado, pero es una escuela más de la vida cristiana. No es el fin de todas las cosas. Ya soy padre, está bien. Es posible que haya muchas cosas que nos realicen, que nos enseñen y que nos motiven, pero la vida cristiana es un continuo avance, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un continuo desafío, una continua entrega. No hay momento te descansas por un minuto, descansas, cierras un poco los ojos, te reposas un momento y Dios al siguiente día te está diciendo, levántate, que todavía hay mucho camino que hacer. Hay algunos que se cansan de la vida cristiana porque son turistas, porque ya se aburren de lo que hay y no tienen esa inquietud, no tienen ese amor por Cristo, porque el amor al Señor siempre nos lleva a aceptar sus desafíos y el Señor siempre es alguien que incomoda el corazón del hombre. Sí es verdad que ha venido a traernos paz, pero también ha venido a traernos inquietud, porque si no tuviéramos inquietudes no saldríamos de la religiosidad y del estado no de reposo, sino de abatimiento o de pereza espiritual que nos impide conocer más aspectos de Dios. Bien, el siguiente punto, siguiente paso, dice, llamó Dios, dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en su lugar descúbrase lo seco, y llamó Dios a lo seco tierra y reunió a las aguas, se llamó mares, y después dijo, produzcan hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género de su semilla, que esté sobre la tierra. Y así fue. Ahora, este día, creo que es el tercer día, es un día en el que ya tenemos que dar fruto. No es un día en el que nos convertimos en evangelistas poderosísimos, que transformamos el mundo con nuestra... No, se empiezan a dar frutos, los frutos básicos del cristiano. Frutos que demuestran que hemos nacido de nuevo, frutos que revelan que somos de otra naturaleza, frutos que revelan que tenemos la vida de Dios en nuestros corazones, y el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Empezamos a dar frutos que antes no teníamos. Reaccionamos de una manera que antes no reaccionábamos. Tenemos objetivos que antes no teníamos. Porque empieza a fructificar la vida de Dios en nosotros. La vida de Dios en nosotros empieza a generar una serie de vida que empieza a producir alimento para otros, empieza a dar
una vistosidad de algo que está en el interior, empieza a verse hacia afuera. Éramos viñas secas, éramos árboles secos. Vino la vida de Dios, nos alumbró, separó lo precioso de lo vil, nos llenó de su palabra, y entonces esa palabra llena de su espíritu empezó a producir en nosotros hierba, a veces un poquito de frescura, hay algunos que todavía están un poco áridos, ¿verdad? Y uno quiere y no ve nada más que un arenal y polvo, pero queremos que ese jardín empiece a dar alguna flor, alguna fruta, algo que demuestre que la vida de Dios está ahí, que la vida de Dios está funcionando, que no solamente ha sido un acto religioso que nos ha emocionado, pero no ha producido en nosotros la vida de Dios. Tercer día, y alguno dice, bueno, yo es que ya tengo frutos, ya tengo amor y bueno, tengo algunos aspectos que demuestran que tengo más paciencia y soy más tranquilo y ya pues, bueno, pues tranquilo que estamos todavía en el tercer día y hay mucho más que caminar. Quizás hay días que se solapan unos con otros, no tiene por qué ser algo cronológicamente perfecto, simplemente es una exposición de cuál es el camino por el cual Dios nos quiere llevar, partiendo del caos, partiendo de la oscuridad, partiendo del desorden y llevarnos a un estado de bienestar espiritual, de equilibrio espiritual, de madurez en el que la vida de Dios está fluyendo en nosotros y a través de nosotros. El cuarto día dice, y luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar la noche y sirva de señales de las estaciones para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y hizo Dios 2 grandes lumbreras, la mayor que enseñase sobre el día, lumbrera menor para que enseñorase la noche, e hizo también estrellas. Entonces, el Señor sabe que necesitamos una guía, necesitamos guías, necesitamos algo que nos muestre el camino, que nos oriente, algo que nos diga si es verano, invierno, otoño, que nos diga si es de noche o es de día, que nos ayude a vivir sabiendo cuál es nuestra condición, cuál es el momento, en qué momento estamos de la vida, cómo tenemos que actuar, porque no es lo mismo el invierno que el verano. Yo vivo en un país donde las estaciones son muy marcadas, no sé cómo es aquí, pero allí por lo menos tenemos, o por lo menos antes de los cambios climáticos, teníamos las estaciones muy marcadas y teníamos inviernos muy rigurosos y veranos muy calurosos. Y las actividades son muy diferentes en un verano caluroso de un invierno con un palmo de nieve. Es diferente, ¿verdad? Es diferente un tiempo en el que los días son muy cortos y anochece a las 6 de la tarde, como otros días en verano que anochece a las 11 de la noche. Es diferente y necesitamos esas luces, esas guías. Entonces, Dios nos da su Espíritu Santo, que es esa luz que alumbra en el cenit, y esa lumbrera grande que es el sol. Y todos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener esa guía. Pero también nos da la luna, que representa la Iglesia. La Iglesia no tiene, la luz de la luna no es propia, es prestada por el sol, pero nos alumbra también, nos guía. No dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Reconocer el cuerpo de Cristo, como dice la palabra de Dios, dice, cuando participéis del cuerpo tenéis que reconocer el cuerpo de Cristo, si no, algunos comen y viven para sí, y algunos están muertos, o otros duermen, por no reconocer el cuerpo de Cristo, por no pertenecer a la Iglesia. La Iglesia no es perfecta. La Iglesia no es una estructura perfecta. Tenemos mucho que caminar, pero es el lugar donde Dios nos ha puesto. No siempre los hermanos que nos rodean son perfectos, pero son los hermanos que Dios nos ha puesto a nuestro alrededor. Es la Iglesia con la que Dios quiere que nosotros caminemos. Dios nos ha dado esas lumbreras, pero también nos ha dado estrellas. Estrellas son pues esas personas, esos hermanos que están ahí, ¿no? Esas referencias que siempre están ahí. Cuando los navegantes en los tiempos pretéritos navegaban, no había lógicamente ni GPS ni navegación por satélite. Toda la navegación tenía que ver con buscando cosas que fueran referentes. Y tú en alta mar no hay nada que da referencia, nada, no hay una montaña, no hay roca, solo hay aguas que se están moviéndose. Pero los navegantes descubrieron que habían estrellas que en cada momento del año estaban en lugares concretos, y esas estrellas eran las referencias únicas que les daban y les guiaban en medio de la travesía
en medio de las tormentas y de la noche, solo las estrellas le mostraban el camino. Son referencias. Todos necesitamos referencias. Todos necesitamos amigos. Todos necesitamos personas que a nuestro lado manifiesten aspectos de Dios que nos orientan y que nos vuelven otra vez a ayudar a encontrar el camino. Todos nos perdemos en alguna vez. Todos tendemos a ser ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está diciendo solamente que son personas que están perdidas porque que están en el mundo, que están en pecado. Son personas que están perdidas, que simplemente se han desorientado. Se han desorientado. ¿Tú cuántas veces te has desorientado en la vida? Ya muchas. Muchas me he desorientado. Como pastor, como siervo de Dios, como padre, como hermano mayor, he pasado procesos en que estoy desorientado. ¿Y cuántas veces algún amigo, algún hermano, alguna estrella fugaz, alguien que está a tu entorno, te ha revelado que debes de volver otra vez al camino? Que tienes que coger el sextante o el astrolabio, esos sistemas de navegación antiguos que te vuelven otra vez a llevar al sitio. Ay del solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? Y hay muchas personas desorientadas que están pegando voces contra su propio aguijón, y hay estrellas que te quieren hacer volver al camino. Entonces Dios nos da los astros, nos da referencias para que nosotros no nos perdamos en el camino. Y ese es el cuarto día. Ahora el quinto día, el quinto y el sexto día está mezclado porque Dios empieza a crear los animales. Y dice la palabra de Dios, y creó Dios los grandes monstruos marinos para el ser viviente que se mueven y que produzcan según su género. Y Dios vio que era bueno de fructificar y multiplicar, llenar las aguas, los mares, hablando de los animales, ¿verdad? En el sexto día también, parte del sexto día dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Ahora la creación empieza a cobrar ánimo, empieza a cobrar alegría, empieza a cobrar vistosidad, luminosidad, empieza a ser algo alegre, empiezan a crearse los animales, el colorido, la luz. Algunos piensan que la vida cristiana es algo aburrido, algo gris, algo apático. Y cuando uno empieza a crecer en el camino de la madurez, empieza a descubrir que en la vida cristiana hay mucha variedad. Hay tanta variedad y tantas cosas nuevas y tantas cosas frescas y tantas cosas que experimentar y tantas cosas que descubrir, que es como la creación, que Dios empieza a crear tanta variedad de animales, tanta variedad de especies, que uno se cansa de ver. Yo sé que el desierto es aburrido. A veces es necesario ir al desierto. Yo he estado en desiertos que son muy interesantes, sirven para no pensar demasiado, para relajarse, para no distraerse. Pero qué bonito es estar en un lugar donde hay esa variedad. Así es la vida del cristiano. La vida del cristiano no es apatía. La vida del cristiano no es algo que se lleva pesadamente y aburridamente. No hay nada más excitante, no hay nada más con tanta variedad, con tanta espectacularidad como la vida cristiana. Sí hay momentos difíciles, sí hay momentos en los que bueno, pues hay cierto tedio, pero la mayoría de las veces Dios te vuelve a despertar a un ambiente mucho más alegre y abierto. Así es la creación, hermanos. Dios quiere crear en ti una vida, una naturaleza que tenga tanta variedad y tanta bendición que no te aburras ni te cansas nunca, nunca. Pero si te vas al mundo, hoy dirás que bueno es esto, está bien esto, mañana probarás lo otro, te aburrirás de lo otro, y así irás buscando, irás cayendo en la vorágine de un vórtice que te lleva prácticamente a la destrucción personal. Pero dice la palabra de Dios que Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia, y eso es lo que hizo en la creación, una vida en abundancia, una vida de variedad, una vida de bendición, una vida en la que uno no se cansa de vivirla porque no hay nada que sea igual al día anterior, porque cada día, dice la palabra de Dios, es nuevo en el Señor. Pero hay algunos que no quieren esto, no quieren esperar en Dios, no quieren llegar a este quinto día, a este cuarto día en el que Dios empieza a producir esa vida tan maravillosa en la que, bueno, pues es una total maravillosa bendición en tu vida. Ahora llegamos al sexto día.
Y vuelvo a repetir, me gustaría que tú supieras cuál es el día en que estás, y si no te identificas con ninguno, pues no pasa nada. Espero que Dios te alumbre y te ayude a que bueno, pues vayas creciendo en el Señor y llegues al final. Y dice la palabra de Dios, en el sexto día dice, y creó Dios al hombre a su imagen lo creó. Ahora aquí ya se empieza a perfilar algo más profundo en nuestras vidas. Ahora se empieza ya a perfilar el rostro de Cristo en nuestros corazones. El hombre está siendo ya creado a imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre en el lugar, en la creación, y el hombre representa a Cristo. Y de repente ya empezamos a ver que ya no somos solamente personas cualquiera, sino que Cristo empieza a imprimir su carácter, empieza a imprimir sus emociones, sus sentimientos. Empezamos a parecernos al Creador. Empezamos a ser más como Jesús. Empezamos a ver, como decía Pablo cuando hablaba de los Gálatas, oh Gálatas insensatos, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Pablo decía, quiero conocerle en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, hay dos formas de acercamiento. Dos formas en que podemos acercarnos. Uno, podemos acercarnos por proximidad, y otros podemos acercarnos por semejanza. Yo puedo estar mucho más próximo a alguien que es como yo, aunque esté a miles de kilómetros, porque tenemos el mismo corazón, estamos unidos. Yo, por ejemplo, nosotros vivimos en el sur de España, y cuando tú cruzas el estrecho de Gibraltar, que son apenas 14 kilómetros, llegas a otra cultura diferente. Quiero decir que es un país musulmán donde las costumbres, las formas de vida, la alimentación, bueno, es diferentísimo a nuestra educación, a nuestra cultura. Quiero decir, estamos próximos, estamos cerca en proximidad, pero muy lejos. En cambio, nosotros hemos cruzado 10.000 kilómetros desde España hasta aquí. En cambio, estamos lejos en proximidad, pero muy cerca en semejanza, porque tenemos la misma cultura. Entonces, Dios quiere que no solamente nos acerquemos a Él en proximidad, sino también que nos acerquemos a Él en semejanza, que poquito a poco nos vayamos pareciendo más a Él. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, formar a Cristo en nosotros. En el sexto día Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Dios quiere ver en ti el rostro de Cristo. Quiere ver en ti que la obra de Cristo va creciendo y se va madurando, y ese hombre por excelencia que es Cristo, ese hombre, porque dice la palabra de Dios que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un hombre, pero es el hombre por excelencia, es el hombre de los hombres, es aquella persona que tiene que inspirar nuestras vidas, que tiene que emocionarnos cada vez que lo observamos a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu. Y tiene que haber un clamor en nuestras vidas que diga, Señor, hazme como tú en esto, hazme como tú en lo otro. Entonces Cristo empieza a formarse en nosotros. Pero no solamente ocurre esto en el sexto día, sino que el sexto día dice, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora, cuando uno llega a un estado en el que Cristo se ha formado en tu propia vida, empieza un proceso maravilloso que ya no es una fructificación de frutos espirituales, de frutos de amor, de frutos de paciencia, de frutos de benignidad, sino que empieza un proceso de multiplicación. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno ha ido alcanzando niveles de madurez, cuando uno ve que ya el rostro de Cristo está formado en él, entonces entra un proceso en que empiezas a descubrir que eres capaz de multiplicarte en otras personas, que la vida de Dios empieza a trascender de ti y empieza a formarse en otros. Hoy estamos aquí mucha gente porque hubo personas que decidieron entregar su vida a Cristo, andar por este camino y este proceso, y llegar a un momento en el que no solamente predicamos la palabra de Dios, sino que además nos multiplicamos. Y otro aspecto que encontramos aquí dice que sojuzgar la tierra. Ahora,
Cuando uno va subiendo y va creciendo en el camino de la madurez, descubre no solamente que se multiplica, que tiene el rostro de Cristo marcado en su vida, sino que además recibe la autoridad de Dios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Dice el Señor, ¿cómo se ha ido en el viaje? Les dijo a los 70, dice, estamos contentos porque hemos visto a Satanás, hemos visto cómo los demonios son atados, son echados fuera. El poder de Dios empezó a manifestarse. La autoridad de Dios en nuestras vidas no es solamente para sentirnos cómodos en un púlpito, sino tenemos que transformar y cambiar este mundo. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, decía Jesús, por el dedo de Dios es la autoridad de Dios. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Dios nos salva y nos va madurando y nos va preparando y va haciendo toda esta obra en nosotros, es para que lleguemos a un nivel de autoridad en el que podamos ir desplazando el reino de Satanás y estableciendo el reino de Cristo. Ahora uno piensa que dice, bueno, esto es el ¿cómo te diría yo? El ABC del cristianismo. Nosotros no estamos aquí simplemente para alabar a Dios y sentirnos muy, muy contentos. Estamos para alabar a Dios, definitivamente. Pero no para quedarnos solamente en el culto y alabar a Dios y escuchar palabra, sino que hemos sido llamados a hacer moverse las puertas del Hades. Las puertas del Hades son modelos de autoridad. No tenemos lucha contra carne y sangre, siendo contra potestades, autoridades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Habla de autoridades, y las autoridades solamente se derriban con una autoridad mayor. Siempre una autoridad mayor. Y Dios dice en su palabra que nos ha llevado a este nivel no solamente para multiplicarnos. Está muy bien que nos multipliquemos, está muy bien que tengamos obras muy grandes, con gente, que llenemos las iglesias, pero es muy importante también que la autoridad de Dios nos acompañe, porque este mundo necesita una luz, necesita que este reino retroceda. Yo lo he experimentado en muchos lugares donde he estado y he visto el reino de Satanás retroceder en la política y en la sociedad. Y uno dice, algo habré influenciado. Algo de Dios en mí, que Dios ha puesto en mí, ha hecho que el reino de las tinieblas haya retrocedido en este ámbito, en este otro ámbito. No es de recibo que tengamos una influencia tan limitada cuando Dios nos ha dado su autoridad. Y por último, y con esto acabo, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, esa es la meta, llegar al reposo. No solamente el reposo es el cielo, donde ya acabamos de trabajar y entramos en el descanso, definitivamente el reposo eterno. No, el reposo no solamente es eso, el reposo es un lugar en el que Dios nos lleva, donde nosotros ya bajamos las potencias humanas y las potencias divinas empiezan a manifestar en nosotros. Es donde ya nosotros no hablamos nuestras palabras, sino que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. No somos nosotros quien planificamos la vida y organizamos el ministerio, sino que somos simplemente colaboradores con Dios, porque conocemos al Maestro, conocemos su dirección y solamente tenemos que dejarnos llevar. No hay nada más cómodo que dejarte llevar. No hay nada más cómodo que dejarte guiar por Dios y extender las alas y que el Espíritu Santo te lleve por encima de las nubes sin haber hecho ni un solo esfuerzo. Que Dios te bendiga.